Cuando hablamos de patrimonio cultural, nos referimos a los bienes materiales e inmateriales que nos han dejado nuestros padres y antepasados a lo largo de la historia. Sobre este tema hablaremos con el historiador Denis Portillo, quien labora con el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Denis, los bienes materiales e inmateriales nos dicen de dónde venimos, quiénes somos. Por supuesto, Nelly, eso es la base de lo que somos nosotros. Para entender incluso de dónde somos y quiénes venimos, los bienes materiales están ligados a dos conceptos bien claros, que son patrimonio cultural. Primero hay que entender qué es el patrimonio. El patrimonio es básicamente todo aquello que nos es legado de las generaciones anteriores a la nuestra. Un ejemplo a nivel personal, por ejemplo, mis padres, todo aquello que me legaron, que me heredaron, ese es mi patrimonio. El otro concepto que hay que entender muy bien es el concepto de cultura. ¿Qué es cultura? Bueno, para empezar, la cultura solo el ser humano es capaz de realizar. Y cultura es todo aquello que nosotros, los seres humanos, construimos, hacemos. Puede ser una cultura material, como por ejemplo un edificio, una estructura, una silla, o puede ser una cultura inmaterial, como por ejemplo la escritura, el habla, nuestros pensamientos. Entonces, si tomamos como punto de partida esos conceptos y formamos el de patrimonio cultural, no sería entonces más que todos aquellos legados, toda aquella herencia cultural que como sociedad nos legaron nuestros antepasados, ya sea próceres, ya sea personas comunes o corrientes, es todo aquello que nos ha conformado a nosotros como sociedad. Entonces el patrimonio cultural sí es muy importante para conformarnos con lo que somos como hondureños. Coméntenos sobre ese legado cultural que caracteriza a Honduras específicamente. Bueno, Honduras a nivel mundial muchos países tienen una fuerza de patrimonio cultural grande, pero Honduras, obviamente por ser hondureño lo tengo que decir, tenemos un patrimonio cultural muy importante, porque no solo es un patrimonio cultural, por ejemplo, republicano, o sea, posterior a la independencia, nuestra herencia cultural. El término herencia y patrimonio cultural lo utilizamos en ocasiones indistintamente y por lo tanto repetir nuestra herencia cultural es de épocas precolombinas. El mejor ejemplo que tenemos es precisamente Copán, la ciudad maya de Copán, catalogada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Entonces nuestra herencia, nuestro legado cultural es bastante grande, pero no solo tenemos ese, tenemos también los legados coloniales. ¿En qué sentido? Las iglesias, la misma religión, es un legado que los españoles trajeron, que puede hacerse algunas críticas que fue malo o bueno, no importa, pero todo eso nos conforma. Todo eso es la herencia que nos ha conformado y nos tenemos ahora como patrimonio y que nos ha conformado como los hondureños y que tenemos este país. Por lo tanto, en general, en conclusión, nuestra herencia cultural es muy fuerte, muy grande, tan grande como en cualquier otro país del mundo. Además de eso, bueno, tenemos un patrimonio natural. Sí, no solo Honduras posee patrimonio cultural, recordemos, vuelvo a repetir, patrimonio cultural es todo lo que el ser humano hace, pero también existe el concepto de patrimonio natural, que es todo aquello que existe sin la participación del ser humano. Por ejemplo, nuestros parques naturales, las montañas, los árboles, nuestros animales. Recordemos que si hablamos de símbolos nacionales, Honduras tiene su ave nacional, que es la guara roja, o aramacao, es el nombre científico. Tenemos nuestro mamífero nacional, también decretado oficialmente, que es el venado cola blanca. Tenemos nuestro árbol nacional, el pino o carpa, que es para ser exacto. Nuestra flor nacional, que es la Rincolelia digbiana. Entonces, este también es un patrimonio natural que nos conforma también como nación. Entonces, también es importante reconocer eso. Bueno, patrimonio cultural, identidad nacional, esa relación realmente es importante. Definitivamente, ¿por qué? Porque no debemos olvidar que nuestra identidad viene de lo que nos han legado, de lo que ha sido nuestro país, de lo que han sido nuestros antepasados. Y si tomamos como referencia lo que les dije, que patrimonio cultural es lo que los antepasados nos dejan, las enseñanzas, las costumbres, las tradiciones, entonces eso es identidad nacional. No podemos separar patrimonio cultural con identidad nacional. Una se compensa con la otra. Identidad nacional es lo que nosotros sentimos, nos sentimos orgullosos de ser hondureños, lo que nos da ese orgullo de ser hondureños, pero la identidad se sustenta en todo ese legado que nos dejaron nuestros antepasados a través de todo ese conocimiento del patrimonio cultural que poseemos.
No obstante, existen criterios con los cuales se valora lo que es un bien cultural. Claro, hay que hacer una diferencia. Patrimonio cultural es todo aquello que el ser humano hace, ya lo había mencionado. Ahora bien, el patrimonio cultural está conformado por bienes culturales, bienes de patrimonio cultural. Y dentro de lo que son los bienes de patrimonio cultural están los bienes de patrimonio cultural de la nación. O sea, ya hay una terminología legal ahí. Todo puede ser patrimonio cultural, pero que sea reconocido y protegido por el Estado hondureño, entonces ya necesita una declaratoria oficial del Estado como que eso es patrimonio cultural de la nación. Y entonces en ese caso es donde hay que reconocer entonces cómo catalogarlo, qué metodología utilizar. Como parte del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, que es la institución encargada de catalogar y proteger el patrimonio cultural, nosotros realizamos una serie de pasos científicos. Entre algunos de esos pasos sería, por ejemplo, ver la importancia histórica que pueda tener un sitio, por ejemplo, por ejemplo, la Batalla de la Trinidad, por ejemplo, sabemos que es la primera batalla donde combatió Francisco Morazán y que a nivel histórico significó un hito importante en la historia de Honduras porque le permitió a Morazán después llegar a la presidencia de Centroamérica. Entonces, esa es una categorización ya de ese sitio de la Batalla de la Trinidad, que es un bien cultural también. Entonces, recordemos, los bienes culturales de patrimonio nacional ya es una categoría legal que el Estado lo da y lo reconoce. Y para ello entonces se requiere de ese procedimiento, hay me imagino un decreto legislativo que lo establece también. Claro, mire, ahí puede ser por varias formas. Normalmente es un decreto que lo da el Congreso Nacional cuando es patrimonio nacional, pero también, por ejemplo, las alcaldías pueden declarar patrimonios locales, culturales. Últimamente algunas alcaldías tienen la potestad a través de la ley de municipalidades de declarar algunos de sus sitios de interés cultural como patrimonio local y el instituto les hace un dictamen validándoles la declaratoria. Pero básicamente es todo un proceso, especialmente cuando es declaratoria nacional, es cuando se hace un proceso y solo el Congreso Nacional lo puede hacer por medio de un decreto. Bueno, hay cientos de culturas y hoy se habla de lo que es la diversidad cultural. Honduras es un país precisamente con bastante diversidad, o sea, solo pongámonos a pensar actualmente cuántas etnias reconocidas legalmente en Honduras hay alrededor de 7 etnias reconocidas, cada una con sus características y con su patrimonio cultural propio. Todas ellas o la mayoría de ellas manejan su lengua. Una característica clásica para poder saber si, por ejemplo, una etnia es como tal, es que tenga una lengua, se identifica por medio de un lenguaje. Eso es como un parámetro que nos indica a los especialistas la diversidad cultural que puede haber en una zona, o sea, el habla. Por ejemplo, en Honduras sabemos que están los misquitos, hablan el misquito obviamente, existe la lengua garífuna, existe la lengua shortí todavía, los pesh, tol, tahuaca. Entonces eso ya nos da la pauta de la diversidad cultural que hay a través de las lenguas e idiomas que existen en ese país. Y Honduras, le insisto, no es la excepción, somos un país con una diversidad cultural bastante grande. Y bueno, precisamente frente a eso tenemos un gran reto y es lograr esa convivencia, esa tolerancia entre los diferentes grupos. Es que precisamente cuando uno conoce su patrimonio, cuando uno conoce de dónde viene, cuando uno comienza a saber, para usar esta frase, comenzamos a conocernos las diferencias, es cuando nos comenzamos a acercar entre todos, porque nos comenzamos a respetar. Independientemente de cuánto diversidad cultural tengamos en Honduras, que podamos tener indios, negros, blancos, mestizos, no importa. Lo importante es que todos somos hondureños. Todos pertenecemos y estamos en la nación que se llama Honduras. Y eso es lo que nos debe dar el valor. O sea, esas, entre comillas, diferencias son los que nos conforman como hondureños. Y la diversidad de Honduras es precisamente lo que nos debería marcar esa línea de pertenencia. Lamentablemente, Denis, también existe lo que es el tráfico ilícito del patrimonio cultural. Desafortunadamente es una de las, y disculpen la palabra que voy a utilizar, lacras más grandes que vivimos en nuestro planeta, el tráfico ilícito de bienes culturales. Según datos de las Naciones Unidas y de la UNESCO, el tráfico ilícito de bienes culturales es el tercero a nivel mundial. Primero está el tráfico de drogas, luego está, si no me equivoco, el tráfico de armas y en tercero está el tráfico de bienes culturales. O sea,
es cuando se le da un valor económico a algo que no puede dársele valor económico. O sea, ¿cómo le podemos dar valor económico a nosotros mismos, a nuestras creaciones? Es imposible. Y desafortunadamente sí, el tráfico ilícito debemos combatirlo todos. O sea, no solo las instituciones que fuimos creadas para proteger el patrimonio cultural, sino que todos como hondureños debemos proteger todo aquello que nos identifica como tales, ya sea un cuadro, ya sea una cruz en una iglesia, ya sea una pieza arqueológica, no importa, eso es nuestro. Y al decir nuestro, me refiero de los ciudadanos hondureños y debemos protegerlo siempre. ¿Hay algún caso particular en Honduras con este caso? Sí, uno de los primeros casos que se dio de robo de patrimonio cultural en Honduras fue precisamente en la iglesia de San Antonio de Oriente, por el Zamorano queda. Uno de los primeros casos en la década de los 80, las piezas pues fueron robadas, desafortunadamente no aparecieron y me imagino que han de estar en el salón de algún coleccionista privado que él solo está disfrutando, el que las pudo obtener, supongo, y nos quitó a nosotros nuestra herencia, nuestra identidad al haber sucedido eso. Por eso, insisto, debemos siempre nosotros ser los primeros guardianes de nuestro patrimonio cultural. Honduras ha contado con una normativa para poder proteger lo que es el patrimonio cultural. ¿Qué tan efectiva y cómo ha sido, digamos, esos cambios de leyes? De las primeras reglamentaciones que se dieron, o intentos, digamos, para proteger el patrimonio cultural fue a finales del siglo XIX, cuando salió un decreto para proteger el sitio de restos antiguos, que llamaban ellos, de Copán, para que no fuesen saqueados. Y ya a finales del siglo XIX, pues eso ya era algo muy importante. Luego, a inicios del siglo XX, se hicieron algunos intentos de algunos gobiernos también, especialmente cuando vinieron universidades extranjeras a hacer investigación en Honduras, ya de una forma científica, específicamente en Copán, porque Copán fue como la punta de lanza de todo lo que es el patrimonio cultural en Honduras. Pero cuando ya se comenzó a hacer un intento ya formal, sólido, para la protección del patrimonio cultural, es cuando se crea el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, un 22 de julio de 1952. Luego, otro proceso importante fue cuando sale a la luz la primera ley de protección de patrimonio cultural de Honduras, que fue en 1984. Y un tercer faceta, también muy importante de protección, es cuando esa misma ley se reforma y sale la actual ley, que es por decreto 22097 de 1997, que es la ley que actualmente está en vigencia en Honduras y por la cual pues se protege o se procura proteger lo que es el patrimonio cultural de la nación en base a leyes ya establecidas con artículos que establecen claramente qué se puede y no se puede hacer con el patrimonio cultural. ¿Podemos definir a este momento qué tan efectiva ha sido, digamos, esta última reforma a la ley? Mire, las leyes, podemos decir que las leyes son efectivas todas cuando se llevan a cabo. En ocasiones, pues, lo que más nos ha afectado tal vez a nosotros, en las instituciones, no solo al instituto, sino a las instituciones que nos encargamos de esto, como la Fiscalía de las Etnias también, que es como la parte coercitiva de la ley. El instituto es la parte técnica y la Fiscalía es con la parte coercitiva, ya de castigo. Es básicamente el desconocimiento y la ignorancia con respecto a lo que es patrimonio cultural. Nosotros hemos hecho grandes esfuerzos para educar a la población en general de que entienda qué es un patrimonio cultural y por qué protegerlo. Los esfuerzos se han hecho, existen, se han logrado buenos resultados, pero como usted sabe es muy difícil llegar a todo el país en algún momento y pues sí ha habido en algunos momentos pues algunos reveses, como lo que le comenté yo de San Antonio de Oriente, que se robaron varias piezas hace varios años y que pues desgraciadamente pues no se han recuperado. Bueno, Denise, finalmente quisiéramos que le dijera a nuestros televidentes el por qué es importante cuidar nuestro patrimonio cultural. Bueno, primero, retomo lo dicho al inicio, recordemos que el patrimonio cultural es toda la herencia que nos dejaron nuestros antepasados. Por lo tanto, el que cuidemos nuestro patrimonio cultural significa que nos cuidemos a nosotros mismos como nación, como pueblo. El que cuidemos nuestra historia, que cuidemos nuestra memoria. La historia como ciencia es la memoria de los pueblos y se manifiesta en el patrimonio cultural que esos pueblos han desarrollado. Entonces, el que cuidemos todo lo que es nuestro patrimonio nacional, nos estamos permitiendo nosotros reconocernos como nación y algo más importante, dejar un legado a los que vienen después de nosotros, de ejemplo de que nosotros nos preocupamos de cuidar ese patrimonio para legárselo a ellos también. Y al mismo tiempo nosotros estamos creando patrimonio cultural para ellos. ¿Y cuál es ese? Pues el respeto
y la conciencia de que debemos pues cuidarnos y cuidar todo ese legado y que nos llegó a nosotros de nuestros antepasados y que se los estamos pasando a ellos para que ellos hagan también su trabajo por medio del ejemplo. Gracias, Denis. Hemos conversado con el historiador Denis Portillo sobre nuestro patrimonio cultural y su importancia. Gracias por su atención.